amigos de Sistema Escolar USA? ¿Cómo están? Ana Cristina Mendoza, Life Coach, nuevamente saludándoles. El día de hoy voy a hablar un poco de aquellas circunstancias y emociones que nos ha generado el 2020 y cómo poder manejarlas con nuestros hijos. Dentro de los resultados del 2020 en cuanto a las emociones tenemos el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, la frustración, la vaguedad un poco de saber qué es lo que vamos a hacer, cómo, cuándo, etc. Pero creo que uno de los temas importantes que debemos atacar y que debemos platicar tanto como adultos como niños es el miedo. El miedo siempre está presente en nuestras vidas cuando es algo desconocido. En general el miedo es parte intrínseca del ser humano, viene con nosotros desde que nacemos porque nos ayuda a enfrentar situaciones de peligro. Sin embargo, vivir en el miedo no es una situación que nos permita tener una salud emocional o mental muy clara. Entonces, no hay que combatirlo, no hay que pelear con él, pero hay que trabajar en entender de dónde viene y acompañarlo, digamos, de la mano para poder procesarlo y aún con miedo hacer algunas cosas. De forma que si como adultos nos cuesta trabajo entender que este 2020 está siendo vertiginosamente cambiante y distinto con diferentes retos y situaciones que enfrentar y nos causa un poco de miedo y de incertidumbre, imagínense a los niños pequeños que no tienen ni siquiera idea de qué están enfrentando o a qué se están enfrentando. He platicado con diferentes personas y clientes durante este tiempo de pandemia y resulta que los niños han sido de los más afectados. Los niños en edades entre 10 y 15, 16, que ya están como en un proceso más de entender qué es lo que está pasando y quizá de asimilar más información que los más pequeños, están teniendo momentos de mucha angustia. Y los pequeños pues también tienen miedo porque no entienden por qué hay un virus, por qué no podemos ver gente, por qué no podemos saludar, besar, etcétera, etcétera. Entonces no me quiero clavar tanto en el porqué de la pandemia y en todas estas situaciones de angustia, pero voy a hablar específicamente de que todos los niños tienen miedos. Entre los 3 y los 6 años más o menos se generan miedos que podrían llamarse irracionales, porque tienen una combinación entre realidad y fantasía, que a esa edad los niños todavía no logran distinguir qué es realidad y qué es fantasía y mezclan algunas cosas y se pueden generar miedos irracionales como que hay un monstruo abajo de la cama, como que va a salir un monstruo del closet, etcétera, porque para ellos todavía hay esta línea muy clara, no está muy clara esta línea, entre la realidad y la fantasía. Sin embargo, en general todos los niños como que comparten temores, digamos el temor a la oscuridad, a estar solos, a la escuela, a los cambios. Imagínense los temores a los cambios. Si nosotros como adultos los sufrimos, imagínense a los niños pequeños. Estos son temores generales que la mayoría de los niños comparten. Sin embargo, hay otros que son mucho más profundos y que tienen otras implicaciones que ya se podrían llamar fobias. Y tienen como síntoma que los niños tienen sudoraciones, tienen esta hiperventilación, como esta dificultad para respirar, sienten ansiedad en diferentes circunstancias y entonces ahí ya es cuando es necesario tomar la intervención de algún especialista, como un médico pediatra que te pueda referir a un especialista de la salud mental o emocional para los niños y puedan atenderlos desde pequeños. Recuerden, por favor, que no debemos hacer de esto un tabú. Si un niño tiene fobia a un payaso, a las arañas, a los espacios cerrados, a los espacios abiertos, tomémoslo en serio. Es importante no demeritar los miedos o las fobias que los niños puedan estar desarrollando. Hay otros miedos que se han catalogado como miedos educativos. Los miedos educativos son aquellos que nosotros le transferimos a nuestros hijos en pro de enseñarles que no deben acercarse a los enchufes, que deben voltear hacia todos lados para cruzarse la calle, que no deben hablar con extraños, etc. Pero a veces, como papás, queremos protegerlos tanto que exageramos un poco en esta información que les transmitimos y entonces los asustamos de más. Entonces, aguas nada más con los miedos educativos, transmitamos la información como debe de ser de manera realista, pero sin espantarlos de más, ¿ok? Dentro de todo esto me gustaría mencionar que hay cosas o frases que no debemos decirle a los niños.
y que para ayudarlos a enfrentar estos miedos no hay nada más que abrazarlos, darles amor, contención y entender que su miedo es un miedo que probablemente venga de una fantasía, de algo ficticio, de algo irreal, pero que lo que él siente es completa y absolutamente real. No demeritemos sus miedos, no le digamos, estas son las frases que no debemos decir a nuestros hijos cuando tienen miedo. La primera, número uno y la más clara es no tengas miedo. Estoy convencida de que en el momento en que lo estamos diciendo estamos tratando de evitarle al niño el miedo. Sin embargo, es una mención absurda y en el momento invalida el sentimiento del niño. O sea, no tengas miedo, es malo tener miedo. Y entonces el niño tiene más miedo de sentir miedo porque tú le estás diciendo que no debe tenerlo, ¿ok? Estás invalidando una emoción. Entonces procura decirle, está bien tener miedo, todos tenemos miedo, pero vamos a racionalizarlo. ¿Qué te parece? Si me cuentas de qué color es tu miedo, ¿es un color rojo? ¿Es un color azul? ¿Es un color amarillo quizá? Sucede que los niños a determinadas edades, o más bien en muchas edades, no son muy buenos expresando sus emociones. No son muy buenos ni siquiera entendiendo qué es lo que están sintiendo, de forma que es muy difícil que te expresen cómo es su miedo o de dónde viene. Pero si tú le pones un nombre, un color, si es alto o es bajito, si es un miedo redondo o es un miedo cuadrado o es un miedo puntiagudo, de esa forma el niño va entendiendo y lo va materializando y es más fácil poderlo enfrentar que si ni siquiera sabe qué es. Es algo etéreo, es algo que está ahí, pero no sabe cómo se llama, ni qué color tiene, ni nada. Entonces ayúdalo a materializar ese miedo para que pueda enfrentarlo de manera más concreta. Otra frase que no debes decir es, ¿en serio? ¿Eso te da miedo? Sí, eso le da miedo y le da miedo auténticamente. Entonces evitemos decirles eso. ¿Cómo? Cierra los ojos. Cierra los ojos y vuélvete a dormir. Si tiene miedo a la oscuridad, si tiene miedo a una pesadilla, si tiene miedo a que haya un monstruo, llévalo, platica, abrázalo y llévalo y mira, aquí no hay nada, no va a haber nada porque los monstruos no existen. Bueno, sí existen, pero otro tipo de monstruos, los de la humanidad. Pero los monstruos no existen, no va a aparecer, no hay nada abajo de tu cama. Llévalo a entender de manera racional y más consciente que los miedos que él está generando no existen. Como tal, hablando de esos en específico, o permítele que te exprese cuáles sí para él existen, ¿ok? No te vayas sin dejarlo expresarte que tiene miedo. Muchas veces estamos cansados, estamos hartos, nos damos la vuelta y cerramos y es, no te quiero oír, no, eres un ridículo. Esta parte trata de evitarla. Como sigas de esa forma, me voy a enojar muchísimo. O le voy a decir a tu papá para que vea lo chillón que eres, lo miedoso que eres. Por favor, no le digamos eso a los niños, porque entonces invalidamos por completo la oportunidad de que sientan miedo. Y el miedo, como les decía, todos lo sentimos, todos tenemos miedo. Entonces es más fácil explicarle, sabes que yo también he sentido miedo y como lo he manejado es leyendo, informándome más, entendiendo qué está pasando, en fin. Esta parte le permite a él acercarse contigo con confianza a expresarte miedo. Tengo una infinidad de clientes adultos que tuvieron que reprimir miedos por la educación que tuvieron de niños y ahora de adultos no logran reconocer en dónde estuvo ese miedo privado y lo convierten en situaciones realmente complejas de interacción social. Entonces, permítele a tu hijo o a tu hija expresar completamente que tenga miedo. Es completamente normal tener miedo y más en las condiciones en las que estamos viviendo en la actualidad. El mundo se está volviendo loco. Hay energías, circunstancias y condiciones que están cambiando vertiginosamente y para los niños es complejo poder asimilar toda esta información. Si para nosotros está siendo complejo, imagínate para ellos. ¿Qué más? Otra cosa que no debemos decirle es burlarnos de su miedo, de, ay, en serio, ese payaso, es un payaso, está ridículo. O sea, ¿cómo le puedes tener miedo a eso? Pues sí le tiene miedo, entonces evitemos decirle eso. Lo que sí podemos decirle
las frases que sí debemos decirle es: siempre voy a estar aquí contigo para que podamos trabajar juntos este miedo. Explícame cómo lo podemos atrapar, o cómo lo podemos atacar, o cómo nos podemos defender de este miedo. ¿Cómo te ayudo? Dime, ¿qué es lo que yo puedo hacer para ayudarte a enfrentar este miedo? Si son pequeños, probablemente tengamos que hacerlo con juegos, con cubos, con legos, con figuras plásticas, con dibujos. Si son un poco más grandes, ya podemos llevarlo a la verbalización. O también con dibujo o con la parte artística, que también ya hablé de eso. Eso nos ayuda mucho a liberar emociones. Les decía, pongámosle un nombre al miedo, ¿no? ¿Cómo se llama tu miedo? Se llama Juan, Pedro, es un señor, es una señora, es grande, grita. Vamos poniéndole, entendiéndole, porque muchas veces los miedos vienen de películas o circunstancias o libros o cosas que vieron y no logran entenderlo. Entonces, ponle un nombre. Se mueve, lo dibujamos, lo materializamos y entonces lo llevamos a la confrontación de que los miedos se pueden apapachar, digamos, de alguna forma, ¿ok? En este caso, el virus el coronavirus, el virus del COVID-19, es algo que está presente, pero que no debemos vivir angustiados y en la alerta constante. Sí, no debemos bajar la guardia, debemos usar nuestras mascarillas, lavarnos las manos y así desvanecemos la oportunidad o el riesgo de que nos contagiemos, evitar el contacto con otras personas, etc. Simple y sencillamente hablar de la realidad sin llevarla a un extremo que un niño no debe entender. Entonces, por favor, validemos la oportunidad de que todos los seres humanos tenemos miedo, de que es una emoción completamente natural, que en la mayoría de los casos nos ayuda a evitar situaciones de peligro, a estar alertas ante ellas, y que muchas otras veces se convierten en miedos irracionales que debemos tratar de explicarles a nuestros hijos, dándoles la oportunidad de expresarlos. Así que por favor, eviten decir esas frases y estén ahí para ellos. Contener con amor y ayudar con amor siempre ha sido la mejor herramienta para poder ayudar a nuestros hijos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos el siguiente mes. No se olviden de darle like a todas las páginas de Sistema Escolar USA en Instagram, Facebook, YouTube. Y a mí, por supuesto, Yo Soy Ana Mendoza, tanto en Instagram como en Facebook. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.